Bueno, Adriano, que es quien nos va a dar la charla hoy, en este momento es graduado en informática por la Universidad Nacional del Comahue, de Neuquén, Argentina. Actualmente trabaja como ingeniero de Machine Learning e inteligencia artificial, creando agentes de inteligencia artificial, implementando esta infraestructura necesaria para poder desplegarlos. Y durante los dos últimos años se ha dedicado a la investigación en computación cuántica, inteligencia artificial y optimización combinatoria, que es lo que nos va a hablar un poco hoy, ¿no? Con publicaciones en conferencias internacionales como la QPL 2024 y la Quantum Week 2024 también. Así que bueno, Adriano, todo tuyo. Buenísimo, muchas gracias Pablo por hacerme la palabra. ¿Qué quieren comentar? Si se ve bien ahí la pantalla, Sí, se vemos, debería vemos. ver la presentación en Sí, grande. Perfecto, buenísimo. no sé si la Bueno, vas a poner en modo presentación o esa era estamos mi viendo el... pregunta. ¿Se ve, no Ah, se ve el modo presentación? no, estamos Ah, viendo el bueno, Power, o sea, todo el PowerPoint. bueno, a ver. Puede fallar, ¿no? Ahí va, a ver. ¿Ahí se ve presentación? Ahora sí. Perfecto, buenísimo. Bueno, como les dijo ahí, yo me llamo Adriano, soy licenciado en Ciencias de la Computación y llevo 2 años aproximadamente en el área de la computación cuántica. Lo empecé a estudiar estando en cuarto año de la carrera. A día de hoy ya recibido, he tenido varios trabajos en los que he formado parte, principalmente estudiando este algoritmo del que les voy a hablar. Entre otras cosas, como lo dijo, soy ingeniero en Machine Learning, investigador en formación en el área. Y bueno, he participado en la QPL, que fue en Buenos Aires, en la Quantum Week, fue este año en Alburquerque, en las JAIO, que son anualmente en Buenos Aires, entre otras cosas. Si les interesa, después tienen mi Google Scholar, que es donde yo tengo mis publicaciones, que actualmente son pocas, porque bueno, llevo 2 años, pero hay varias cosas referentes al algoritmo que les puede ser de utilidad para, si quieren indagar un poquito más. Digamos que el esquema de la charla de hoy está orientada a estos 6 puntos clave, que es la optimización combinatoria, cómo se trabaja este área en la computación cuántica. A partir de ahí se da pie al algoritmo en cuestión, UAOA, que les voy a detallar. Luego unas técnicas complementarias para mejorar la performance del algoritmo. Luego de eso vienen variantes de algoritmo básico. Y finalmente les voy a hablar un poquito por encima, de manera informal, lo que implica estudiar el QAOA en investigación de pregrado, de licenciatura, ingeniería. Empecemos con lo que es optimización combinatoria como área de estudio. Yo, para la definición de algunos conceptos, decidí descomponerlas en sus palabras clave para entender un poco de dónde viene la raíz. Si arrancamos por optimización, decimos que es un área que consiste en estudiar los problemas donde hay que seleccionar el mejor elemento de un conjunto de elementos. Esto es en un problema de minimización, por ejemplo, el elemento x0 que minimice una función f, o en un problema de maximización, un elemento x0 que maximice esa función f, que obtenga el mayor valor de f, dependiendo de cómo planteemos el problema. ¿Cómo podemos ver esto en un ejemplo de juguete? Supongamos que estamos en una experiencia perdón, por contratar gente en una empresa, queremos maximizar el puntaje de los posibles candidatos y vamos a evaluar los años de experiencia, si tienen estudios, si hay referencias o recomendaciones, y definimos esta función que nos va a decir cuál es el puntaje de cada candidato. Nuestro conjunto de elementos son Juan, Agustín y Lucía. Cada uno de estos tiene una cantidad de años de experiencia, definido si tienen o no estudios, una cantidad de referencias. Completás los elementos de la función objetivo, obtenés un puntaje, y el problema de maximización resuelto sería el elemento Agustina como el candidato más formado para ser contratado. Lo mismo si lo querés ver como una minimización. Imaginemos que queremos comprar un vehículo usado. Queremos minimizar el grado de amortización que haya tenido ese vehículo a lo largo del tiempo. Podemos evaluar los años de antigüedad, el kilometraje, la cantidad de daños, y comparar, por ejemplo, estos 3 vehículos, el Kwid, el 208 y el Sandero, para ver cuál es el que más nos conviene comprar. Viendo los valores que tiene cada uno en cada una de estas variables y reemplazando la función, tenemos que aquel con el menor grado de amortización es el 208. De esta forma, de este conjunto de elementos total,
La solución al problema es el sendero. Estos son problemas sencillos, de pocos elementos, pero que sirven para entender lo que es un problema de optimización. Por otro lado, la parte de combinatoria, podemos decir que la parte de combinatoria tiende a referencia al área de optimización que se enfoca en los problemas que suelen ser difíciles de resolver para la computación. No cualquier problema sencillo, como los que ejemplifiqué, sino unos en particular que siguen esta definición, que es una tupla de elementos que tenés el espacio de soluciones, un predicado de factibilidad que decide qué elementos pueden o no ser soluciones. Después tenés el conjunto de esas soluciones que son factibles, que surge a partir del predicado de factibilidad. Luego de eso tenés la función objetivo, que es la función a minimizar, la amortización, una ganancia, un costo, depende del problema. Y finalmente, las soluciones que son óptimas. Ejemplos de estos problemas. El famoso problema de la mochila. Em, este problema consiste, una de sus formulaciones, que es la más sencilla, un poco infantil, pero que le ilustra bastante bien, es la del ladrón que entra a robar una casa. Un ladrón entra en una mochila de 15 kilos a robar una casa y está lleno de objetos valiosos. El ladrón quiere robar objetos del mayor costo posible, pero tiene un límite máximo de 15 kilos en la mochila. ¿Qué objetos debería elegir para maximizar el dinero que roba, pero sin superar el peso máximo de la mochila? En este ejemplo tenemos un espacio de soluciones que es cualquier posible configuración de elementos, un predicado de factibilidad que ¿qué nos dice? No puedes superar este peso. Si superas el peso, esta solución ya no es factible. El conjunto de soluciones factibles, que son los elementos guardados que no superen ese peso. Y finalmente, la función objetivo es cuánto dinero logras robar y las soluciones óptimas dependiendo de la instancia del problema. ¿Qué objetos tenés? ¿Qué precios hay? Este problema, que parece tan tonto, realmente es los que más aplicación tienen. Se pueden utilizar para optimización de carga de transporte, decidiendo qué equipajes, cajas o objetos guardar en un avión para minimizar la cantidad de viajes en una logística industrial, o también para la planificación de producción, decidiendo qué elementos serán construidos o manufacturados en diferentes maquinarias. Otro problema, el problema del máximo corte, MaxCat, un problema más bien teórico, pero muy básico en el área a la hora de hacer benchmarking, que consiste en dividir un grafo en puntos de forma que se maximice la cantidad de arcos que crucen de un lado al otro, del lado blanco al lado negro, por ejemplo. Este problema puede tener aplicaciones como algoritmos de clustering, el diseño de circuitos, entre otros casos. Son aún así aplicaciones más puntuales, no tienen una capacidad de explotación de aplicaciones como lo tiene el problema de la mochila. Finalmente, otro ejemplo, el problema de asignación, donde vos tenés un conjunto de, digamos, trabajadores, máquinas que hacen un trabajo, etcétera, dejémoslo en trabajadores, y un conjunto de trabajos. La idea es asignar estos trabajadores a ciertos trabajos para maximizar la eficiencia de la organización. Posibles aplicaciones, un problema de reasignación de puestos de trabajo, que de hecho es un problema que yo he estudiado y he publicado al respecto, en el cual logramos buenos resultados, con resultados muy aproximados. De una métrica de 0 a 1 tenemos un 0,9, que son resultados muy aproximados para ciertas instancias. Así que es un problema que tiene una aplicabilidad útil a nivel industrial. Y también se podría utilizar el problema de asignación para diseñar una planta industrial y minimizar el desplazamiento entre oficinas, maquinarias y los empleados que tienen que moverse entre ellas, entre otros posibles casos. Em, yo cada vez que cambie de sección, como solo tengo una pantalla, voy a pedir confirmación tuya, Pablo, de alguien, si se me va escuchando bien. No sé si está acá Sí, va bien. Perfecto. por acá vamos bien, sí, no sé, los chicos Buenísimo. ahí. Yo porque, con uno que me responda por tema de internet, perfecto. Porque solo estoy viendo mi presentación. Segunda etapa de lo que vamos a hablar, ¿qué propone el área de la computación cuántica para la optimización combinatoria? Ya vimos los problemas que trata de ofrecer esta área de computación cuántica para resolverlos. Principalmente estamos hablando de dos enfoques. El enfoque adiabático,
y el basado en compuertas o gate-based. El enfoque adiabático se fundamenta en este teorema, que es el teorema adiabático. Su algoritmo principal es el quantum annealing, que lo explicaremos a continuación de forma sencilla. Y por otro lado, el otro enfoque es el basado en compuertas, que es el típico enfoque con circuitos, con puertas, qubits, que es el más conocido, de hecho, el que primero se empieza a estudiar cuando uno entra al área. ¿Qué nos dice? Vamos a hacer un pequeño resumen del enfoque adiabático, pero no es el tema principal de lo que voy a explicar, así que eh, no voy a profundizar mucho. ¿Qué dice el enfoque adiabático, el teorema adiabático? Nos dice que un estado cuántico se mantiene su ground state o estado base si el cambio subhamiltoniano sucede lentamente. Acá hay dos términos que vamos a definir. Formalmente el ground state es el estado de menor energía del sistema cuántico y el hamiltoniano es un operador que define la energía total que tiene ese sistema cuántico. Ahora, para un físico muy linda la definición, para los informáticos puede ser más complicada. A mí me gusta pasar todo a una definición coloquial o informática funcional, y vamos a decir que coloquialmente el ground state es la solución óptima del problema que vamos a codificar en este sistema cuántico, y el hamiltoniano es la función de costo del problema. Entonces ahí si volvemos a leer el teorema, tiene un poquito más de sentido. ¿Qué nos dice? Un estado cuántico que codifica un problema de optimización siempre se va a mantener en la solución óptima siempre que vayamos cambiando la función de costo de manera lenta. Vamos a ver un poquito más en detalle cómo se aplica este teorema. La aplicación práctica es el algoritmo quantum annealing, muy conocido y pilar fundamental del enfoque, en el cual se tienen dos hamiltonianos, H0 y H1. H1 va a codificar el problema que realmente queremos resolver, ese problema difícil y cuyo ground state, que codifica la solución óptima, no es conocido. Por otro lado, tenemos un H0 que va a codificar todas las soluciones candidato del problema que queremos resolver, por ejemplo, el problema de la mochila, todas las posibles configuraciones de elementos guardados, y el ground state de este estado es fácilmente conocido, porque realmente es una codificación de todas las soluciones candidato, tiene un ground state conocido. Entonces lo que hace este algoritmo es codificar un hamiltoniano sencillo e ir modificándolo de manera lenta a través de un tiempo hacia ese hamiltoniano que es difícil. Y nosotros, al hacer esa modificación a través de un tiempo lento, vamos a ser capaces de mantener el ground state o solución óptima siempre que la evolución sea lo suficientemente lenta. Em, Perdón, cerrando esto anterior, un algoritmo muy útil. Acá podemos ver una computadora cuántica de Deep Wave, un quantum annealer. Eh, lo comentaba por una cuestión de entender un poco el contexto, pero realmente lo que nos vamos a enfocar, que es el QAOA, pertenece al enfoque Get-Based, donde los principales algoritmos son los algoritmos cuánticos variacionales. Algoritmo cuántico es un concepto que entendemos. Variacional, acá hace referencia, lo vamos a entender unas diapositivas más adelante. Parte de esta categoría de algoritmos forma parte del algoritmo cuántico de optimización aproximada, que es el tema principal de lo que les voy a explicar en esta charla, para finalmente llegar a la introducción al algoritmo. QAOA, que es como lo voy a empezar a llamar, viene de sus siglas en inglés, Quantum Approximate Optimization Algorithm, en español, algoritmo cuántico de optimización aproximada. La realidad es que se trabaja todo muy en inglés, pero yo me tomé el tiempo de hacer las traducciones en español, por si hay alguien en la charla que le cueste un poco el idioma, ¿no? Pero bueno, se usa mucho en inglés por estándar. Vamos a entender la intuición general del algoritmo sin descomponer sus partes de manera detallada. Primero entendámoslos como si no fuéramos profesionales ni de la informática, ni de la física, ni de la matemática. Hay tres elementos principales: un ansatz, unos parámetros variacionales y un optimizador. ¿Qué hace el ansatz? Que el ansatz es un nombre, una nomenclatura para el circuito cuántico. El ansatz va a codificar todas las soluciones candidato del problema que queramos resolver y va a permitir realizar mediciones de estas diferentes soluciones candidato con su respectiva probabilidad. Cada solución va a tener una probabilidad diferente de ser medida. Ahora, ¿cuáles son esas probabilidades? ¿De qué dependen? Bueno, las probabilidades dependen de los parámetros variacionales.
que son como, me gusta pensar a mí, tuerquitas de una maquinaria que uno tiene que girar a izquierda o derecha para configurarla. ¿Cómo nos interesa configurar estos parámetros? De forma que las soluciones candidato que tengan más probabilidad de ser medidas sean aquellas que sean más óptimas o se aproximen a ser las óptimas. ¿Quién hace ese trabajo de ajustar los parámetros variacionales para que las soluciones candidato más óptimas sean las de más probabilidad de medición? Un optimizador clásico, que es software clásico que se corre en una notebook, en un clúster clásico, en lo que ustedes quieran, en una computación cuántica. Este optimizador agarra los parámetros y en función de la distribución de probabilidad que va obteniendo de Landsat, dice, ok, ajustemos los parámetros variacionales más hacia un lado, más hacia el otro, y trata de maximizar que las soluciones medidas sean las óptimas. Esa es la intuición general del algoritmo. Importante, que estamos hablando acá de un proceso iterativo, porque tenemos el Landsat con unos parámetros, se obtiene la distribución de probabilidad, el optimizador usa esa distribución de probabilidad para ajustar los parámetros y ejecutamos iterativamente ese proceso una y otra y otra y otra vez. 10, 15, 20, 1000 iteraciones, no importa. El tema es que estas iteraciones van causando que los parámetros varíen, parámetros variacionales, y de ahí el nombre de los algoritmos de algoritmo cuántico variacionales. De hecho, estos algoritmos tienen como uno de sus elementos básicos los parámetros variacionales que van cambiando de iteración en iteración. ¿Cómo definiríamos el ansatz? Lo podemos definir como un circuito de p niveles, que lo vemos acá, nivel 1 hasta el nivel p, y cada uno de estos niveles se conforma de dos operadores fundamentales, el operador de costo y el operador de mezcla. Ignoremos por ahora los operadores, solamente enfoquémonos en qué va a entrar y qué va a salir de este ansatz. Lo que va a entrar, que lo vemos a la izquierda con esos gets suma, son n qubits en una superposición igualitaria de estados base, con su fórmula acá. Para el que sea nuevo en el área o no esté afianzado con las matemáticas, la intuición de esto es que va a entrar la codificación de cada solución candidato del problema con la misma probabilidad de ser medida. Es decir, la entrada al algoritmo es cada posible solución. Por ejemplo, supongamos un problema muy sencillo de 4 posibles configuraciones, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, con estos respectivos costos. Obviamente la solución óptima, vemos acá, es la 1, 0, con el menor costo de 0.15. Esto es un problema muy de juguete, pero va a ayudar a entender la idea. La entrada del algoritmo es cada una de las soluciones con una misma probabilidad de medición. Sencillo. ¿Cuál es la salida del algoritmo una vez se ejecuta toda esta lógica que aún no entendemos y no hace falta que entendamos aún? La salida es un muestreo de mediciones de estados base o intuitivamente las soluciones candidatos que tenemos codificadas. ¿Qué sabemos en base a esto? Si hay un muestreo de mediciones, en este caso, tiene que haber una distribución de probabilidad. O sea, el concepto de muestra viene asociado a una probabilidad, a una distribución de probabilidad. Esa distribución de probabilidad, si el algoritmo se ejecutó correctamente, va a ser de esta forma. No exactamente tiene que ser esta, pero va a tener esta tendencia. ¿Cuál es la tendencia? Las soluciones con menor costo van a ser las que tienen mayor probabilidad de medición. La solución 0,1 es la de mayor probabilidad, es una de las de mayor probabilidad, la solución 1,0 es la de mayor probabilidad y está con alta probabilidad de medición. O sea, fíjense que a menor costo hay mayor probabilidad de medir esas soluciones. Ese es el objetivo final de ajustar los parámetros variacionales para Landsat. Ahora sí entendamos en detalle qué pasa en el medio, porque vimos la entrada, vimos la salida, pero ¿cómo obtenemos esa salida? ¿Qué pasa ahí? No es magia, hay algo que sucede. Cada nivel, como dije, se conforma de un operador de costo y un operador de mezcla. Empezaremos con el de costo. El operador de costo es esta definición de U sub C con unos parámetros gamma y se define por un hamiltoniano. No entremos en detalle en la matemática, básicamente el operador de costo se codifica con compuertas RZ y RZZ. Y el parámetro variacional gamma sub J define las rotaciones de estas compuertas para el nivel número J. 1, 2, 3, J, P,
depende del nivel que tengamos. ¿Cuál es el objetivo de este operador? ¿Qué hace? ¿Qué aporta? El operador de costo va a codificar la función de costo del problema de optimización dentro del ANSATS. Nosotros necesitamos que esa función que tenemos matemática a nivel papel en Python aparezca dentro del circuito. Bueno, eso lo hace el operador de costo. Vamos a este ejemplo. Volviendo al ejemplito de juguete de 4 posibles soluciones candidato, lo que hace el operador de costo es asignarle a cada solución candidato una fase, que es uno de los elementos que forman parte de los sistemas cuánticos. Acá tenemos las fases aplicadas en un exponencial, en este caso la fase 0, por eso puse los signos de interrogación, porque uno se podría preguntar, bueno, acá hay fase, acá hay fase, acá hay fase, y acá es 0 por, no hay rotación. Em, y en función de esas fases es que se aplica, se codifica el costo de cada solución candidato. A mayor o menor costo se le asigna una respectiva fase. Recapitulemos el ejemplito de las 4 soluciones candidato. ¿Qué es lo que tenemos? La entrada del algoritmo, las 4 soluciones codificadas con una probabilidad, misma probabilidad. Apliquemos un operador de costo y lo que tenemos es que de repente las probabilidades son iguales, no cambia nada, pero hay un cambio en las fases. Podemos ver, por las dudas, aclaro, el eje Y está medido en grados, 90 grados, 70 grados de rotación en la esfera de Bloch. Eh, lo que podemos ver es que la solución candidato con menor costo tienen mayor fase cercana a los 90 grados y las soluciones candidatos con menos costo, una fase más cercana a los menos 90 grados. Para ver eso habría que recapitular acá. Van a ver que esta tiene más cercana a los 90 y esta, que es la de mayor costo, más cercana a menos 90. Ahí está. A 90 y a menos 90. O sea, hasta ahora el operador de costo modificó la fase, pero eso no impacta en la probabilidad. No hizo nada útil, pareciera, pero no, sí hizo algo útil, porque el operador de costo trabaja en cooperación con el operador de mezcla. El operador de mezcla básico que define Q a O A está compuesto de compuertas Rx, y lo mismo, hay parámetros beta sub j que definen los ángulos de rotación para cada compuerta de cada nivel del operador de mezcla. ¿Cuál es el objetivo de este operador? Si el anterior tenía el objetivo de codificar la función de costo, sus soluciones candidato y los costos de cada solución de candidato, lo que hace el operador de mezcla es aumentar la probabilidad de medir soluciones candidato aproximadamente óptimas. Este es el operador que hace ese cambio de probabilidades, que mezcla las probabilidades. ¿Y cómo lo hace? Básicamente, este gráfico de ejemplo nos muestra que una solución candidato a más alineado esté con el eje Y, que vendría a ser los 90 grados o menos 90 grados que vimos, al momento de aplicar una rotación en el eje X, mayor será el impacto hacia el eje Z. O sea, más cercano hacia tener valores, hacia aumentar la probabilidad de medir 0 o 1 de los qubits. Eso quiere decir que a más nos alejemos de un grado 0 hacia arriba o hacia abajo, hacia los 90 grados o menos 90 grados, más va a impactar en la probabilidad de las soluciones candidato al aplicar el operador de mezcla. Pero veámoslo gráficamente. Hasta acá tenemos aplicado el operador de costo, no hay cambio en las probabilidades, solo hay cambio en las fases, ya lo vimos. Apliquemos el operador de mezcla. ¿Qué pasó ahora? Se perdió fase y esa fase se trasladó a las probabilidades de cada solución candidato, donde podemos ver que ahora las soluciones menos óptimas perdieron probabilidad y las más óptimas ganaron probabilidad. Esa es la magia, no la magia, pero el, la estrategia algorítmica del algoritmo. Aplicar esas cooperaciones entre el operador de costo y el operador de mezcla para modificar las probabilidades de cada solución candidato. Vamos a entender un poco los parámetros variacionales. Ya vimos que tenemos como entrada las soluciones candidato con una misma probabilidad, las salidas son un muestreo que si el algoritmo se ejecutó bien, tenemos soluciones óptimas o aproximadamente óptimas con mayor probabilidad. Pero ¿de qué depende esa distribución de probabilidad? Porque podemos tener esta como resultado,
o podemos tener esta otra, o podemos tener esta otra, o infinitas más. ¿Qué define cuál va a ser la función, la distribución de probabilidad de resultado? Lo definen los parámetros variacionales. Son como estas tuerquitas, uy, perdón, son como estas tuercas que hay que configurar en el ANSYS. En principio uno dice, bueno, es fácil, 5, 10, ¿cuántos parámetros variacionales serán? Unos pocos, los configuramos más o menos a mano heurísticamente para que dé una buena distribución de probabilidad. No, no son pocos. Cuando trabajamos con instancias ya de, no sé, 10 qubits para arriba con un P de 3, 4 niveles, la cantidad de parámetros es gigante. Entonces no tiene un sentido práctico hacer esto a mano. Ahí es donde entra finalmente el rol del optimizador, que desacopla esa responsabilidad de un programador, de un ser humano, que no tendría sentido esa responsabilidad a nivel práctico, y la toma el optimizador, que es un algoritmo que va haciendo esas configuraciones iterativamente y de forma eh, automática. Vamos a ver un pequeño ejemplito. Hasta ahora me van siguiendo, quiero ver si viene todo bien. Sí, Si a mí vamos se bien por escucha acá. perfecto, perfecto, buenísimo. De repente apareció más gente, ¿eh? Cuando empecé habían 7 horas 15. Eh, este pequeño ejemplo es para ver un poco en vivo cómo funcionaría el algoritmo con un problema de juguete. Eh, ¿Qué tenemos acá? Tenemos una función de optimización, un problema de optimización, de vuelta pequeña, con el fin de un ejemplo, con un conjunto de 3 variables. Bueno, ¿qué hacemos acá? Hacemos una conversión entre modelos, hay que pasarlo de la formulación clásica a una formulación cubo, que eso fue algo dado en otra charla, yo no voy a profundizar en la formulación cubo, pero estoy seguro que más tarde, si les interesa, van a poder encontrar la charla en el canal de YouTube. De esa función cubo pasa una formulación Ising y finalmente tenemos la formulación cubo, la formulación Ising, las respuestas en cubo, en Ising y en decimal, para entender sencillamente la respuesta. Eh, Acá lo que vamos a hacer primero es codificar el problemita. Yo les voy a ir diciendo más o menos lo importante. Hay cierta parte del código que es una cuestión técnica. Primero lo que vamos a hacer es preparar el ansatz. ¿Qué tenemos acá? Esto prepara la superposición uniforme de estados base, o lo que llamamos intuitivamente todas las soluciones candidato codificadas con una misma probabilidad. Y luego de eso, ¿qué hacemos? Fíjense, aplicamos un operador de costo. Acá se llama Prox Time Evolution, es el operador de costo para los amigos. Lo que vemos que sucede es que efectivamente las probabilidades de cada solución candidato son las mismas. Déjenme ver si puedo. Ahí estamos. Son las mismas probabilidades, no cambió nada porque el operador de costo no cambia probabilidades, pero sí tenemos fases diferentes para cada solución candidato. Digamos que la solución óptima, que era la 6, como dijimos más arriba, es la que tiene en la fase más cercana a este pi sobre 2, que es el 90 grados, pero acá expresado en radianes. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Apliquemos el operador de mezcla para ver cómo interactúan. Operador de preparación del estado, operador de costo y operador de mezcla. Veamos cómo quedarían las probabilidades y la fase. De repente vemos que pasa lo que habíamos explicado. Las probabilidades cambian y la solución con mayor probabilidad de medición es la solución número 6, la óptima. Y las fases se achataron un poco. No sé si la palabra achatar es lo más técnico que puedo usar, pero perdieron un poco de amplitud hacia arriba y hacia abajo. Están más cercanas a cero. Acá lo que hicimos fue aplicar un único nivel. Esto es un solo nivel. Un operador de costo, un operador de mezcla y listo. Pero ¿qué pasa? La gracia del QAO es que vos podés aplicar una cantidad discreta y que vos selecciones de niveles. 1, 2, 3, 15, 20.
Ya aplicar 20 de repente es algo poco eficiente, pero de que lo podemos hacer, lo podemos hacer. Vamos a ver qué pasa acá. Fíjense, acá estamos aplicando 1, 2, 3, 4, 5 niveles. Veamos qué pasó. Estas son las probabilidades. Probabilidades y las fases no nos importan, realmente son una cuestión utilitaria. Realmente lo que nos importa son las probabilidades finales. Ahora, acá nos estamos salteando la optimización, estamos configurando a mano los parámetros variacionales. Y esa es la pregunta, ¿dónde los configuramos? Porque en ningún momento hablé yo de cuáles son. Yo elegí un conjunto de parámetros a manopla, como los dije que podemos hacer en casos de juguete, pero no tiene sentido en una práctica real. Probemos otros parámetros variacionales, no sé, estos de acá abajo, a ver cómo funciona el algoritmo. Veamos que con esos primeros que probamos, la solución más probable es la número 6, pero tiene una probabilidad de 16%. No es lo más deseable. Sobre todo para un problema tan pequeño, uno esperaría mejores resultados. ¿Qué pasó con estos nuevos parámetros que elegimos? Estos de acá. El algoritmo directamente se rompió. La solución más probable no es la número 6. Y en un problema tan chico, debería serlo. Bueno, probemos otros parámetros. Este trabajo que estoy haciendo yo acá lo haría un optimizador en una aplicación real. Eh, pero supongamos que nosotros somos el optimizador. Ahora nosotros como optimizador probamos estos dos parámetros, 0.25 y 0.25. Cambió totalmente. De repente hay más de un 35% de probabilidad de medir la respuesta óptima. Fíjese cómo a pesar de tener el ANSAT perfectamente armado, con unos pequeños cambios de los parámetros, el algoritmo pasa de ser inútil a empezar a tener resultados con algo de sentido. Y estos resultados se podrían mejorar mucho más configurando más en detalle estos parámetros. Pero como les digo, esto en una aplicación real lo hace el optimizador. Acá lo hicimos nosotros para que nos pongamos dentro del rol del algoritmo y entendamos qué es lo que pasa. Volviendo a las diapositivas, vamos a hablar un poquito de las técnicas complementarias que redondean al algoritmo. Vamos a hablar de dos, que esto está divertido porque tenemos la inicialización TQA, que le dediqué 26 diapositivas, y Transfer Learning, que solo tienen dos. Pero lo más gracioso es que uno se deja guiar solo por las diapositivas, pareciera que una es mucho más importante, y la gracia de Transfer Learning es que es una técnica súper sencilla y es súper poderosa. Las dos son muy poderosas, pero Transfer Learning, además de útil, se explica en 10 segundos, es súper intuitiva. Pero bueno, voy a empezar con la difícil para tratar de sacarnos esa parte de encima. Hablamos que hay parámetros variacionales, pero por algún lado hay que empezar la búsqueda. Entiendo que hay un optimizador, todo lo que queramos, pero de algún lado hay que elegir dónde empezar en el mapa del tesoro. Desde el punto del tesoro, nosotros podemos empezar acá, pero podemos empezar acá. Pueden elegir de manera aleatoria si no queremos investigar sobre ciertos protocolos. Y esta inicialización aleatoria es fácil y simple de entender, es funcional, funciona, pero bueno, tiene sus desventajas como que es difícil realizar experimentos si inicializamos siempre aleatoriamente los parámetros, y además puede desperdiciar las ventajas de inicializaciones más específicas para QA, como es el caso de la inicialización TQA. Acá vemos un ejemplito más realista de lo que vendría a ser la inicialización aleatoria. Puedes empezar acá, puedes tener suerte y empezar acá y estar en el mínimo local, puedes empezar acá. La inicialización TQA, que la voy a explicar ahora, trata de buscar este efecto. Dice inicializar siempre cerca al mínimo local del problema. TQA viene de Trotterized Quantum Annealing. Y como ya hice con optimización combinatoria, voy a descomponer esto en las palabras del nombre de la técnica, que ayuda un poco a acercarnos a estos conceptos. Quantum Annealing ya lo vimos. Es el algoritmo del enfoque adiabático que causa, o sea, que consiste en hacer la evolución de un hamiltoniano H0, que es un hamiltoniano sencillo, hacia el hamiltoniano objetivo H1. Está bien, ya lo vimos. Trotterized, ¿qué es esto? Bueno, en el contexto de esta charla vamos a decir que Trotterized es como una forma de referirse a discretized
que es en inglés discretizado. O sea que esto realmente nos dice que es una inicialización de quantum annealing discretizado. ¿Por qué? ¿Por qué discretizado? Bueno, el quantum annealing, en su formulación original, el algoritmo del enfoque adiabático, se ejecuta en un tiempo t que es continuo. Podemos verlo eh, con una analogía de un círculo. Un círculo es una línea uniforme con un radio y tiene podemos pensar que es el tiempo continuo. ¿Qué pasa cuando aplicamos algo inspirado en un quantum annealing discretizado? De repente tenemos una evolución en un tiempo t discretizado, una cantidad de pasos discreta. Por ejemplo, acá tenemos 5 pasos discretos. Vemos que no es exactamente ese círculo ideal en un tiempo continuo. Trata de aproximarse, pero no lo es. Si disminuimos la cantidad de pasos discretos, por ejemplo, a 3, un triángulo se parece mucho menos a un círculo. Ahora, si lo aumentamos por encima de 5, 6, de repente se parece un poco más a un círculo. Y les aseguro que si lo aumentáramos a 20 lados, a esta forma geométrica de 20 lados, de repente se parecería aún muchísimo más a un círculo, pero nunca llegaría a ser un círculo, porque para hacerlo necesitaríamos un tiempo continuo, y eso es la limitación de este enfoque. Otra forma de verlo, saliendo un poco de esta analogía del círculo, podemos ver este gráfico, que es una evolución en un tiempo continuo, y cómo evoluciona de un h sub 0 sencillo al h sub 1 objetivo en el quantum annealing. Es de forma continua. Perfecto. Una línea recta. ¿Qué pasaría en un tiempo t que está discretizado en 3 pasos discretos? Vemos el annealing continuo y que 3 pasos discretos es medio como son saltos escalonados muy obvios. No parece esa línea recta ideal de un tiempo continuo. De repente esos 4 pasos y son menos exagerados los saltos, con 5 menos, con 6 menos, y el efecto se termina de ver si saltamos de repente a 20 pasos y vemos que hay una gran diferencia de estos 20 pasos discretos a estos 6 pasos discretos, porque a mayor cantidad de pasos discretos nos permite aproximar un poco mejor esa realidad continua. Toda esta explicación abstracta, forma geométrica aproximando círculos, y escalones aproximando rectas, tiene todo el objetivo de entender cómo transportas algo que es un quantum annealing, que es un proceso continuo, al QAOA, que es un proceso discreto, porque QAOA tiene P niveles, o sea, tiene P pasos discretos, donde cada paso discreto es un nivel. No podemos aplicar la misma técnica en un proceso continuo que en un algoritmo que es basado en compuertas y que es discreto, una cantidad de niveles discreta. Entonces, ¿cuál podría ser la interpretación para motivarnos a entender este protocolo? Podríamos pensar, esto es una interpretación informal, ¿no? Que quede claro, para entender la conexión. Podríamos pensar que estos estados preparados en el QAOA es como el H0, como ese hamiltoniano sencillo del quantum annealing, que tiene un ground state conocido. A su vez, podríamos pensar que el estado resultante, que está acá dibujado en el aire porque no hay una notación para eso, pero imaginemos que es el estado cuántico luego de aplicar los niveles, podemos pensar que ese estado cuántico final que se mide eh, es el hamiltoniano con el ground state que nos interesa, que pertenece al problema de optimización a resolver. Y de repente podríamos pensar que todos esos niveles aplicados es un quantum annealing discretizado. Hay una analogía entre el quantum annealing continuo y este QAOA o quantum annealing discretizado, ¿cómo se podría interpretar? ¿A qué llegamos con esto? Que de repente, si hay tanta similitud entre la entrada, la salida, los procesos, debe haber alguna similitud entre la forma de configurar los parámetros variacionales para que este proceso del medio, que estos niveles, se asemejen al quantum annealing, ese proceso natural que hace. De repente tenemos que existe esta inicialización matemática que depende del tamaño la cantidad de pasos discretos que hay, del nivel de lanzas que vamos a usar, y la cantidad total de niveles, y que básicamente vemos que esta sería como una forma de inicializar, basado en Trotter's Quantum Annealing, los parámetros racionales gamma y beta, para mejorar la inicialización en QAOA. Funciona justamente por estas semejanzas que hay entre el Quantum Annealing y el QAOA, ya que el QAOA se podría llegar a pensar como una versión discretizada del mismo. Hay toda una demostración matemática para esto, no es
yo dándoles una charla demostrando círculos, pero vamos a dejar de lado la demostración. La idea es entender la intuición de por qué esto funciona. Porque ustedes, para que ustedes al momento de empezar a probar este algoritmo digan, che, vamos a probar TQA porque funciona por esto y lo entiendan intuitivamente. Porque las fórmulas están muy bien al momento de estudiar formalmente un algoritmo, una técnica, pero para una primera intuición siempre está bueno entender la razón un poco ingenieril de por qué algo funciona. Y bueno, para cerrar un poquito acá, recordemos que el objetivo del TQA es generar este efecto de la derecha. Siempre estar cerquita del mínimo local o de uno de los mínimos locales. Y no empezar desde cualquier punto que no se aproveche al máximo los mínimos del problema. Luego de haber explicado ahí la inicialización TQA, pasamos a Transfer Learning, que es la otra técnica. Van a ver que la entienden súper sencilla y increíblemente poderosa. Supongamos que tenemos un problema. Acá tiene el problema BPP, vamos a hablar del problema de la mochila, que es mucho más conocido. Inicializamos los parámetros variacionales. Acá fíjense que está usando justo la inicialización TQA por esta forma en función creciente y decreciente que les mostré. Preparamos el circuito cuántico, lo optimizamos, una iteración, 10 iteraciones, 100 iteraciones, las que hagan falta, y obtenemos unos parámetros variacionales optimizados que resuelven este problema de la mochila, que son estos parámetros de acá, fíjense. Siguen la forma de la línea inicial, pero se modificaron un poco gracias al optimizador. De repente, ¿qué es lo que decidimos probar? Algo llamado aprendizaje por transferencia o transfer learning. Si tuviéramos otro problema en la mochila a resolver, nuevos objetos, nuevos valores, nuevos precios, nuevo peso máximo, ¿vale la pena volver a optimizar los parámetros inicializados en TQA o podríamos tomar estos como punto de partida? ¿Serán parecidos los parámetros optimizados finales de diferentes instancias? ¿Podemos transferir ese conocimiento de una instancia a otra? Bueno, eso es lo que plantea esta técnica. En vez de empezar a optimizar de cero, tomar el conocimiento obtenido de otras instancias y reutilizarlo para una nueva instancia. Eso que es súper sencillo de entender genera increíbles ventajas porque nos permite transferir conocimiento entre instancias del mismo problema de optimización o de diferentes problemas de optimización, entre instancias del mismo problema de mismo tamaño o mayor tamaño, e incluso decidir hacer una segunda ronda de optimización o no aplicar una ronda de optimización nueva, es decir, simplemente tomar los parámetros transferidos del aprendizaje transferido y medir, es decir, eliminar el optimizador del flujo de QAOA, que es uno de los componentes más costosos de todo ese flujo de optimización clásica. Esto es básicamente Transfer Learning. Repito, no se queden con que son solo 2 diapositivas porque es una de las técnicas, muchas veces lo más sencillo es lo que más impacto genera en un algoritmo y esta técnica puede generar muy buenas razones de aproximación sin necesidad de volver a optimizar parámetros variacionales que puede llevar varias horas. Lleva varias horas de por sí por el componente del optimizador clásico. Así que no hay que menospreciar esta técnica. Finalmente vamos a hacer una variante, un resumen de las variantes que hay para este algoritmo, el QAOA. Yo les expliqué la versión vanilla, clásica. Yo estas variantes no las trabajé, sí las estudié, pero no las he probado experimentalmente, pero creo que son muy interesantes y capaz alguno de ustedes se inspira un poco por lo que les explico y decide probarlas en un próximo trabajo. Yo voy a explicar 3. No son solo 3. Les aseguro que no son solo 3, van saliendo nuevas. Cada variante tiene sus propias subvariantes, propias publicaciones. Así que es todo un mundo. Yo les recomiendo este paper de acá abajo, que es un paper de 70 páginas aproximadamente, que explica estas variantes y muchas otras cosas más del algoritmo que no voy a desarrollar por cuestión de tiempos. Empecemos con el QAOA multiángulo. En su formulación original, nosotros tenemos que hay un parámetro gamma J y beta J para las compuertas del operador de costo y el operador de mezcla del nivel J. Es decir, por ejemplo, primer nivel, operador de costo, un parámetro gamma 1 y se usan todas las compuertas. Acá dentro hay un montón de compuertas, en este primer UC sub gamma 1, hay un montón de compuertas RZ, RZZ, que no se visualizan, pero son las compuertas que codifican el problema.
pero todas comparten el mismo parámetro. Y lo mismo con las rotaciones en X de este operador de mezcla. Son varias rotaciones en X, pero todas comparten el parámetro beta sub 1. La idea de QAOA multiángulo es que cada compuerta del circuito tenga su propio parámetro. No son compartidos entre operadores, sino que dentro de los operadores cada compuerta tiene su propio parámetro variacional, permitiendo que se configuren con mucho más detalle que una configuración por operador completo. Obviamente una configuración así más detallada puede mejorar la razón de aproximación, puede ayudarnos a reducir la profundidad del circuito, pero hay que entender que más parámetros implica más carga al optimizador clásico, lo que va a dificultar la búsqueda de los parámetros óptimos. Entonces hay un trade-off a tener en cuenta con esta variante. Después tenemos el QAOA recursivo. ¿Cómo funciona este algoritmo? Esta variante, perdón. En cada iteración del optimizador, la idea es obtener las correlaciones entre cada par de qubits. Que estas correlaciones son esas M sub IJ. Fíjense que acá hicimos una iteración y vamos a calcular la correlación entre este primer y segundo qubit, entre este, y así con las que quedan, para obtener finalmente una tablita de correlaciones. Vemos que entre el qubit 0 y 1 hay una correlación de 0.5, 0 y 2 de 0.97, entre las que están acá en el medio hay correlaciones cercanas a 0, no son muy relevantes. Obtenemos todas estas correlaciones para cada par de qubits, donde una correlación cercana a 1 indica una gran correlación positiva y cercana a -1 gran correlación negativa. ¿Para qué usamos estos datos? La idea es que tomemos los pares de qubit con mayor correlación y los emparejemos. ¿Qué quiere decir esto de acá? Veamos este índice I0, índice J2, correlación 0.97. Esto nos dice que cuando el qubit 0, el de índice 0, tenga el valor 0, lo más probable es que haya una correlación para que el índice J también tenga el valor 0, que son dos qubits correlacionados a nivel del valor. Y en este caso lo contrario. Cuando el qubit 1 tenga el valor 0, el qubit 2 va a tener el valor 1. Y si el qubit I tiene el valor 1, tiene el valor 1, el qubit 2 el valor 0. Una correlación negativa. ¿Esto para qué nos sirve? Básicamente podemos simplemente seguir optimizando con este primer qubit. Y este otro qubit va a depender del qubit llave y este otro qubit va a depender a su vez del otro qubit llave. Porque fíjense que estamos haciendo que todos dependan del 0 realmente. Porque 2 depende de 0 y 1 depende de 2, que a su vez 2 depende de 0, así que nos estamos quitando qubits del proceso de optimización. Esto que hice acá se repite en cada iteración del algoritmo. Y de repente tenés un circuito reducido, donde tenés qubits dependientes de otros y te encargas de optimizar únicamente estos qubits que nomenclé con una llave. Al finalizar este flujito del QAOA, lo que se hace es aplicar un enfoque clásico, algún algoritmo clásico para problemas de optimización, que como el problema fue reducido a menor cantidad de variables, lo vuelve algo factible. En este caso, QAOA no está enfocado a darte la solución candidato, sino a reducir el tamaño del problema encontrando correlaciones. Es un cambio de enfoque interesante para lo que es la formulación clásica del algoritmo. Ventajas, bueno, va a reducir el tamaño del problema, puede reducir la profundidad del circuito, pero se suman estas estimaciones de correlaciones, que es otro factor más heurístico que va a determinar el rendimiento del algoritmo. La realidad es que siempre a más factores heurísticos agregues en un algoritmo, más difícil va a ser estudiarlo, asegurar una ventaja sostenida entre diferentes instancias. Entonces es un punto a considerar cuánto confiamos o no en esas correlaciones. Finalmente tenemos QAO ANSATS, que hace referencia a Quantum Alternating Operator ANSATS, o QAO ANSATS para nosotros. Recordemos QAO original un poquito como era. El operador de mezcla se compone de compuertas RX, como ya mencionamos y vimos a lo largo de esta presentación. Paro acá un toque, ¿se me escucha todo bien? ¿Sigo conectado? Sí, sí, impecable. Perfecto, perfecto, perfecto.
QAO original, operador de mezcla, compuesto de compuertas RX. Ya vimos que el operador de costo sí es dependiente del problema, pero el operador de mezcla siempre es el mismo, compuertas RX. Esto tiene sentido para el problema de MaxCat, que es que es el problema con el que se empezó a estudiar QAOA, pero no tiene tanto sentido para otros problemas con restricciones. Problema de la mochila, problemas de asignación y otros más. ¿Por qué no tiene sentido? Porque este mezclador de compuertas X, de rotaciones de X, no tiene en cuenta soluciones no factibles que podrían haber en problemas con restricciones. Entonces empezarías a considerar restricciones que no son factibles como posibles soluciones, y no es así. ¿Qué propone QA o ANSATS? Lo que propone es, che, queremos otros operadores de mezcla, no tiene que ser sí o sí la, la barrera esa de compuertas RX. Si el operador de costo depende del problema, ¿por qué no podemos hacer que el operador de mezcla también dependa del problema? Y ahí se abre un mundo de investigación, de gente definiendo nuevos operadores, definiendo frameworks para definir operadores, probando cada operador de mezcla con problemas. Justo esta variante es súper poderosa porque ofreció todo un marco para investigar estos nuevos operadores de mezcla. Yo voy a mencionar unos pocos, vuelta no sabía ni enumerar cuántos hay. Yo creo que unos 10 he leído mientras armaba estas diapositivas, pero no puedo explicar los 10 por tiempo. Empecemos con que sí quiero detallar, que es el mezclador XY. En vez de tener la barrera esa de compuertas RX, tenemos este hamiltoniano que define acá compuertas X y compuertas Y. ¿Cuál es el objetivo de este mezclador? Está pensado para problemas que tengan restricciones relacionadas a una cantidad fija de unos. Imagínense el problema de la mochila. Con un peso máximo de 10, hay 3 cajas, perdón, yo puse ahí 3 cajas, debería decir 5 cajas. Hay 5 cajas y tenemos que decidir, no, perdón, ahí entendí. Hay 5 cajas, pero tenemos una restricción extra que en la mochila entran 10 kilogramos o 15 kilogramos máximo y una cantidad máxima de 3 cajas por espacio. En ese caso, las soluciones candidato no pueden tener más de 3 unos. Y por obvias razones van a tener 3 unos también, o sea que queremos guardar la mayor cantidad de cajas posibles. Este mezclador nos permitiría mantener esa restricción de que no nos pasemos de los 3 unos, para ejemplificar un poco el tipo de restricción. Además del problema de la mochila, se puede usar en optimización de portfolio, en MaxCACAT, otros problemas más. Si bien tiene esta ventaja de que preserva restricciones de esta cantidad de unos, es un poco más costoso que el operador de mezcla original, que es el mezclador X, porque bueno, incorpora estas compuertas Y. Otro mezclador, el mezclador XZ, que incorpora puertas Z en vez de puertas Y. Y este mezclador se usa para exploración guiada. Básicamente esta exploración guiada es cuando de antemano tenemos conocimiento de cuáles son la estructura de las soluciones candidato que pueden ser las óptimas. Entonces, al momento de mezclar, queremos sesgar o guiar un poco a cuáles soluciones candidato le damos más probabilidad de medición y a cuáles menos, porque tenemos conocimiento previo. Por ejemplo, en un problema de optimización de portfolio, puede que conozcamos cuáles son ciertas inversiones que generen mayor rentabilidad. No estamos seguros si lo van a hacer, no estamos seguros de las inversiones exactas, pero tenemos como un conjunto de 10, 15, 20 que sabemos que prometen, que son inversiones que prometen financieramente. Podemos usar este mezclador para darle un poco más de prioridad a esas soluciones candidato, porque sabemos que va orientado por ahí la solución al problema. Ventaja, codifica este conocimiento previo que podemos tener de las soluciones óptimas, puede reducir el tiempo de convergencia al codificar este conocimiento previo, pero bueno, estamos agregando algo más a configurar, que es este sesgo B sub I. Como vemos en la definición del hamiltoniano, el sesgo B sub I, que modifica las compuertas Z, es el que define qué tanto sesgo le vamos a dar a la exploración guiada, qué tanta importancia le vamos a dar a ese conocimiento previo. Puede que lo consideremos como un conocimiento no muy útil o no muy confiable, entonces el valor de B va a ser bajo, o un conocimiento súper útil que es súper seguro y le damos un valor de B muy alto. De vuelta, valores muy bajos, no va a aprovechar el conocimiento, valores muy altos, va a sesgar en exceso. Todo lo que requiere ese tipo de configuraciones de hiperparámetro complican este tipo de algoritmos, es la realidad. Así que es una desventaja a tener en cuenta. Tenemos después el mezclador parcial, que es como el mezclador clásico, el mezclador X, pero no lo aplicamos en todos los qubits. En el mezclador
clásico X se aplica una compuerta X en cada qubit. Acá elegimos sobre qué qubit particular y vamos a aplicarlo en cada momento. Esto es útil para problemas que requieran restricciones de solapamiento temporal, como los de planificación de tarea. Por ejemplo, en un problema de planificación de tareas sabemos que cada trabajo puede ser realizado en una unidad de tiempo particular y no pueden estar solapadas, como vemos acá en este ejemplo. Esas restricciones de solapamiento temporal se pueden respetar gracias al mezclador parcial que nos permite definir sobre qué qubits aplicar o no la mezcla. Como les dije, hay muchos más mezcladores. Esto es un grupo entero de mezcladores, son los Commuting Subspace Mixers. Tenemos mezcladores permutativos, mezcladores preservantes del color para el problema del coloreo de grafo. Es un problema muy conocido, pero si no lo conocen, bueno, se los dejo para que lo investiguen. El mezclador de Grover, que está inspirado en otro algoritmo, que es el algoritmo de Grover, que si no me equivoco hubo una charla de ese algoritmo en el Qiskit Fall Fest. También para que los investiguen en caso que les interese, y está todo en ese paper que mencioné en unas diapositivas anterior, y en muchos papers más. Bueno, ahora estoy por cerrar un poquito por cerrar la charla básicamente, pero ¿qué les iba a decir? Les agradezco el tiempo, obviamente les voy a dejar mis contactos acá para que me puedan escribir o preguntarme cualquier cosa o charlar un poco sobre lo que ustedes hayan estudiado del algoritmo, porque también yo sigo en constante aprendizaje de esto, porque es un mundo entero. Así que nada, muchas gracias por escuchar y cualquier pregunta me la pueden hacer saber ahora. Bueno, no sé si hay preguntas para Adriano, algo que le quieran consultar. Sí, Adriano, una pregunta. Bueno, muy buena la charla, antes que nada. Te quería preguntar, ¿este tipo, digamos, de algoritmo está orientado específicamente a un tipo de problema NP difícil, digamos, ¿no? Ahora, no a todos. Esto no sé, esto no se puede usar para, por ejemplo, para el problema del viajante, que es uno típico. Y en ese caso, esa era una pregunta, y la otra era, la resolución que te da siempre es aproximada, ¿verdad? O sea, no hay garantía de que te dé la mejor solución, sino una solución aproximada. Muy buenas las preguntas. La primera pregunta, el QAOA original tenía ese problemita, justamente que el mezclador de compuertas RX funcionaba muy lindo para problemas sin restricciones, pero cuando querías poner un problema con restricción, perdía performance. De repente saltó este mundo del QAO ANSATS con mezcladores pertenecientes a cada problema, y ahora hay investigación para cada uno de estos problemas. El problema del viajante, el de la mochila, problemas de asignación, el que vos quieras. Así que la realidad es que el algoritmo se expandió, salió un poco de ese encierro propio que tenía con el MaxCat, porque tuvo una época que era todo MaxCat, 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 y no salía de ahí. Y ahora con esto de que se planteó el crear mezcladores personalizados para cada problema, se abrió todo un panorama nuevo de problemas. Así que la respuesta es que no es solo para un problema particular, la idea es que esté pensado para cualquier problema de optimización combinatoria. No se puede afirmar que funcione para todos, pero es un algoritmo pensado para ser generalista. Respecto a la segunda pregunta, justamente sí, como lo dice el nombre, es un algoritmo de soluciones aproximadas. No está pensado para que te dé la solución óptima siempre, ni siquiera está pensado para que la solución óptima sea la más probable, pero los algoritmos aproximados son los que dominan un poco el mercado de este tipo de problemas NP difíciles hace mucho, porque la realidad es que si vos lográs una solución aproximada, lo suficientemente aproximada a la solución óptima en un tiempo racionalmente bueno, estás generando rendimiento económico para una empresa, para un cliente, para el área comercial. Obviamente desde un punto de vista teórico se puede pensar qué lindo sería tener un algoritmo que resuelva esto de manera exacta, pero a la hora de verlo aplicado, los algoritmos aproximados son muy buenos, porque esas respuestas aproximadas pueden generar un impacto gigante a nivel empresarial. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Es cierto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, te pregunto ya, Adriano, ¿cuál fue el algoritmo que has corrido con esta técnica? Bueno, no sé si hiciste ANSATS o lo que has hecho, y cuánto te costó, tiempos, recursos.
para tener una idea, ¿no? Sí, obvio. No, yo hasta ahora solamente he podido correr QA clásico, que es lo que he trabajado en el paper. Me encantaría igual probar alguna técnica de las variantes. Me gustaría estudiar más del QA Advanced. Para 105 instancias de un problema de reasignación de puesto de trabajo, de entre 15 a 20 qubits, lo derivamos al clúster que tiene el ITCL, que es donde trabaja Alejandro Matalí, que dio la charla Sí. más temprano. Bueno, fue mi codirector de tesis, entonces él proporcionó el hardware y eso habrá estado corriendo entre unas 24 y 48 horas, más cerca de las 48 horas, pero no fue una notebook. O sea, yo hice simulaciones, aclaro, no logré correr QA en computadoras cuánticas reales, pero a nivel simuladores, en computación de alta prestación, unas 48 horas, 105 instancias, de 15 a 20 qubits. O sea, sería un HPC eso, digamos. Sí, era de una empresa. Yo traté en mi notebook y cuando veía que estaba 5 horas por instancia y necesitaba una muestra de 105 instancias, no tenía Claro. sentido. Sí, esa es una barrera grande en este tipo de algoritmos variacionales que requieren iterar en un optimizador, porque si no tenés esos recursos de hardware, y un poco te quedas en hacer pocas pruebas, y con pocas pruebas no logras un resultado muy, muy útil, que digamos. O capaz que sí, pero estás más limitado. Sí, seguro, seguro. De acuerdo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos a Adriano por la charla, muy buena, muy, muy completa. Así que te agradecemos, Adriano, por el tiempo también. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que haya sido de utilidad lo que pude comentarles. Bueno, entonces ahí terminamos.